bendición podernos reunir hoy en torno a la palabra y permitir que el Señor hable a nuestra vida. Hemos empezado una nueva serie sobre la fe en el libro de Daniel. Y hoy quiero invitarles para meditar la palabra en Daniel capítulo 3, del versículo 13 al 18. Pero antes oremos y vamos a pedir al Señor que hable a nuestra vida en este día. Soberano Dios, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos en torno a tu palabra. Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón, disponemos nuestra vida para escuchar tu palabra, pero también para hacerla, para apropiarnos de ella, Padre amado. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Valentía impulsada por la fe. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y que Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué circunstancia tan difícil para la vida de estos jóvenes. ¿Saben qué? Nabucodonosor había cambiado los nombres de estos jóvenes. Ananías significa Dios es piadoso. Misael, ¿quién como Dios? Y Azarías, Jehová ha ayudado. Pero el rey Nabucodonosor les cambió los nombres, tratando de cambiar sus personalidades, cambiándole sus nombres por nombres paganos. Sadrach, siervo de Sin, dios de la luna. Mesach, quien como Aku, dios pagano de Babilonia. Y Abednego, siervo de Nebo, dios principal de Babilonia. En el siglo VI a.C., Nabucodonosor desterró a muchos judíos a Babilonia. Entre ellos se encontraban Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes recibieron altas posiciones administrativas. Después de un periodo de tiempo, el rey erigió una estatua de oro y convocó a funcionarios a una ceremonia de dedicación y decretó que debían adorar la imagen. En el contexto cultural del Medio Oriente, esta ceremonia de dedicación tenía más que ver con un juramento de lealtad a Babilonia que con la adoración a una deidad. Al menos es probable que así lo viera Nabucodonosor. Pero Sadrach, Mesach y Abednego desistieron inclinarse ante esta imagen porque ellos conocían a Jehová de los ejércitos, nuestro Dios todopoderoso. No sabemos con exactitud cuándo ocurrieron estos eventos. En principio parece claro
que fue después de lo narrado en el capítulo 2, puesto que los 3 amigos de Daniel ya ocupaban puestos de autoridad que les habían sido otorgados. Y quizás no sea descabellado pensar que no habría pasado demasiado tiempo. El asunto es de tremenda importancia, porque Nabucodonosor no estaba exigiendo que adoraran a un Dios concreto que ellos ya conocían en Babilonia, sino a un Dios que él mismo acababa de inventar. Cada creyente, en algún momento de su vida, se encontrará ante una encrucijada de fe. Llegará a una encrucijada cuando tendrá que tomar una decisión, incluso a riesgo de una gran pérdida personal. Sadrach, Mesach y Abednego se vieron ante un momento así y se les dio un simple ultimátum: postrarse o morir. Ellos no negociaron, ni transigirían, ni buscarían un punto intermedio. Nabucodonosor les ordenó postrarse ante su ídolo o ser reducidos a ceniza, pero ellos escogieron el horno de fuego ardiendo. Cuando los 3 amigos de Daniel rehusaron adorar la estatua que Nabucodonosor había hecho, le dijeron al rey que esperaban que su Dios les librase, pero inmediatamente después hicieron una gran declaración: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nabucodonosor estaba furioso, enojado por la desobediencia de estos 3 jóvenes judíos, pero les da una oportunidad de retractarse y vuelve amenazas de muerte si no lo hacen. Y los jóvenes responden a su lealtad, no venden su lealtad. Fueron fieles a Dios, y por eso agrega Nabucodonosor que ningún Dios podría librarlos. ¿Cómo pudieron resistir a tal presión y amenaza? En primer lugar, aquí en este discurso nos van a dar varias pistas. Hermanos y amigos, saber que el fin de nuestra vida está cerca no es fácil. Saber que se está a unos cuantos minutos para pasar a la otra vida no es fácil. Enfrentar situaciones difíciles no es fácil, pero no es imposible si tenemos a Dios de nuestro lado. Sadrach, Mesach y Abednego decidieron enfrentar el horno de fuego con coraje y decisión. Ellos sabían en quién habían creído. Y aquí la primera declaración está en el versículo 17. Estos 3 jóvenes creían en la omnipotencia de Dios, que nada era demasiado difícil para él. Nuestro Dios puede. El Dios al que servimos puede librarnos del horno y de la mano de su majestad. Estaban poniendo en claro los límites del rey sobre la vida de estos 3 jóvenes. Cuando los 3 jóvenes fueron presentados ante Nabucodonosor, todos ellos reafirmaron su decisión y dejaron su clara negativa: adorar su imagen. En Jeremías capítulo 32, versículo 27 dice: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. A veces nos encontramos en esos momentos difíciles de la vida. Por ejemplo, un esposo que dice: oh Dios, o yo. Una esposa que dice: o tu iglesia, o yo. O un jefe que dice: tu iglesia o tu trabajo. Una familia que dice: o tu familia o tu herencia. Cuando yo conocí a Cristo a los 14 años de edad,
Llegué a mi casa y le dije a mi papá: papá, he conocido a Cristo. Y me dijo: se larga de mi casa. No tiene más derecho a nada en esta casa. Hay una segunda declaración que nos muestra cómo enfrentaron ellos estos momentos difíciles. Creían en el amor de Dios, que actúa a favor de los amados. En el mismo versículo 17 del capítulo 3 dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos. Y en el versículo 18 hay una tercera declaración. Ellos creían en la soberanía de Dios. En el versículo 18 dice así: mis hermanos, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, ellos creían que Dios actúa en base a su propio placer y voluntad. La respuesta de estos jóvenes es una declaración de fe acerca de la soberanía de Dios sobre sus vidas. Pero si Dios no lo hace, reconociendo la posibilidad de que Él no actúe en su favor, Dios es soberano y puede o no ayudar a sus fieles, pero no por ello está ausente en los momentos difíciles de nuestra vida. Ser obediente sin esperar nada a cambio. Debemos estar dispuestos a adorar a Dios aunque Dios no nos rescate. Dejar nuestro destino en las manos de Dios. Job, en el capítulo 13, versículo 15, reconocía que el plan de Dios podría ser diferente a sus deseos. Y él dice: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Esteban, en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 60, estaba sufriendo por causa del Dios del cielo. Él no pidió ser librado de la muerte por las pedradas. Puesto él de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Siempre vamos a encontrar momentos difíciles en nuestra vida. ¿Cómo enfrentaron estas dificultades? ¿Sabe? No solo creían en ciertas cosas, sino que las ponían en práctica y lo habían hecho así durante toda su vida. En el versículo 17 dice: nuestro Dios a quien servimos. Ellos sabían a quién servían. Así que usted y yo sabemos a quién servimos. Y el servir a Dios no nos hace exentos de tener luchas y dificultades en la vida. La lealtad de ellos no está basada en la eficacia del obrar de su Dios, sino en una vida y en una historia de fe que los une con Él. No es producto de una vida al azar, sino de toda una historia de fe. Estos tres jóvenes sabían en quién habían creído, pero sus antepasados le habían formado en la fe y habían presentado a Dios en sus vidas. Ellos heredaron el testimonio de sus antepasados a través de una identidad y un sentido de pertenencia. Ellos, frente a las dificultades, no se debilitan. Están fuertes porque han creído en un Dios soberano. Todos afrontamos tiempos de pruebas en los que se les ordenará postrarse durante esos tiempos a necesidades. Pero sabemos que debemos tener valor y la convicción de decir: yo nunca me postraré. En Hechos capítulo 5, versículo 29, los apóstoles respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Cuando ellos empezaron a proclamar las buenas nuevas de salvación, les dijeron que no hablasen más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos dijeron: es mejor obedecer a Dios. Tenían convicciones firmes.
¿Qué evidencia de entrega tenían estos jóvenes? ¿Qué convicción? ¿Qué fidelidad? ¿Qué actitud? ¿Qué disposición a mantenerse y permanecer en pie? Nosotros enfrentamos hornos ardientes. Tal vez vamos a ser arrojados al fuego que destruye. Sin embargo, Dios puede estar con nosotros. La Biblia no nos promete ausencia de hornos. La Biblia nos enseña que Dios siempre estará con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermano, usted debe estar seguro de eso. En segundo lugar, ¿cuáles fueron las consecuencias que afrontaron? Estos jóvenes tenían valentía para enfrentar las consecuencias adversas para su vida. En el versículo 19 dice lo siguiente, del 19 al 25: Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, con sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Bendito sea el Señor, hermano. La protección de Dios. Ellos enfrentaron, una de las consecuencias es que Dios no impidió que ellos fueran echados al horno de fuego. Nuestras decisiones van a moldear nuestro carácter y Dios nos va a fortalecer. Ellos fueron echados al horno de fuego ardiendo. Y estos siervos de Nabucodonosor murieron inmediatamente, pero estos 3 jóvenes cayeron en medio de este horno. La descripción de los jóvenes y un cuarto con la apariencia de un Dios caminando en el horno es muestra del cuidado de Dios. Dios estará con nosotros en los momentos adversos de la vida. Lo único que ha dañado las llamas del horno recalentado son las sogas que ataban a los jóvenes. Las cuerdas fueron las únicas cosas que se quemaron. Dios usó el fuego para librarlos. El rey se espantó porque veía 4 hombres. ¿Sabe, hermano? Uno de ellos se parecía al Hijo de Dios, de uno de los dioses. Esta es una manifestación. Esto es una teofanía del Señor Jesucristo. Muchos eruditos están de acuerdo en que la 4ª persona era una teofanía. ¿Sabe? En el versículo 22, los guardias que llevaban a Sadrach, Mesach y Abednego al horno murieron calcinados, lo que significa que el calor podría haber matado a estos 3 jóvenes hebreos antes de que ellos fueran echados al horno. Dios los libró, haciendo lo que ningún otro Dios hizo. Dios puede estar de su lado para que usted testifique de su poder. En nuestro mundo moderno se considera una virtud ser tolerante con cualquier opinión, aunque se trate de la más descabellada. Pero hermano, ustedes y yo no debemos vender nuestra lealtad. Permanecer guardando la palabra del Señor
es mejor hacer la voluntad de Dios que la de los hombres. Dios recompensa a quienes le obedecen. Yo te invito para que hoy, mi estimado hermano y amigo, si usted no conoce a Cristo, quiero decirle que hay un Dios todopoderoso que dio la vida por usted y por mí en la cruenta cruz del Calvario, que puede librarle en medio de las adversidades. Isaías 43, del versículo 1 al 3, dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Bendito sea Dios. ¿Cuáles fueron los resultados, en tercer lugar, de esta fidelidad a Dios? Aquí hay tremendas declaraciones. Vaya al versículo 28. Dios libró a estos jóvenes. Dios los guardó. Dios los libró. Dios los guardó. Versículo 28 dice, mire lo que dice. Después que Nabucodonosor se da cuenta de cómo Dios había librado a estos muchachos, entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto, versículo 29, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¡Aleluya! Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El Dios Altísimo los ha librado. Ni siquiera huelen a humo. El Señor o nos libra de tribulaciones o está con nosotros cuando las atravesamos. No olvide que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La presencia de Dios nos conforta en medio de las pruebas. Eso no significa que no vamos a pasar momentos difíciles. Aunque pasemos momentos difíciles, Dios estará con nosotros. Dios pasa con nosotros esos momentos difíciles. Quiero puntualizar diciendo lo siguiente, o concluir diciendo lo siguiente. Aquí tenemos a Daniel. Para hoy hay un pasado y un presente en el libro de Daniel. ¿Qué lecciones aprendemos? La lección del pasado. El libro de Daniel muestra que en sus días hubo hombres fieles a Dios, aún enfrentando momentos difíciles, aún enfrentando la pena de muerte. Y no hay mejor ejemplo de valentía que la de estos tres jóvenes. Aún en medio de estas luchas, de pandemias, de enfermedades, de crisis, creo que debemos enfrentarlas con valentía. La segunda lección para el presente que nos da Daniel en este libro es que debemos determinar de antemano cómo vamos a responder a las pruebas. Los días de superficialidad de un cristianismo cobarde están llegando a su fin. Ser un cristiano bíblico cuesta, pero vale la pena. Le aseguro que vale la pena. Y le animo a que siga con valentía honrando a Dios, cueste lo que cueste. La tercera lección para el futuro es que nos señala una promesa profética en el libro de Daniel. El Dios Todopoderoso reinará para siempre. Él es el Dios que puede estar con usted cuando está atravesando por el fuego. ¿Cómo podemos nosotros tener esta protección de Dios sobre nuestra vida? Aun cuando estamos pasando por el fuego,
Quizá algunos de los que están oyendo este mensaje están pasando momentos difíciles, pero quiero decirle que el Cristo de la gloria guarda su vida. Siempre le guardará puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así, mi estimado hermano, que le invito a confiar plenamente en el Señor. Y hoy quiero orar por usted. Ponga toda su confianza en el Señor, todas sus dificultades, sus adversidades. Vamos a enfrentar esto con valentía. Padre amado, ruego que en este día fortalezcas la vida de los hermanos que se han sentido débiles. Señor, los que tal vez han pensado que la obra o la iglesia se ha acabado. No, Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Si alguien está pasando por algún momento difícil, enfermedad, escasez, cual sea la circunstancia, gracias, Señor, porque tú siempre estás y estarás con nosotros. Mi estimado amigo oyente, si usted no conoce a Jesucristo, quiero invitarle para que en este día lo acepte como Señor y Salvador de su vida. Usted puede hacer esta breve oración que voy a hacer en favor de su vida, como señal del inicio de una relación de amor con el Señor. Usted puede decir conmigo: Señor Jesús, ahora abro mi corazón para reconocerte y aceptarte mi vida como Señor y Salvador. Te pido perdón en todo lo que te he ofendido, o por todo lo que te he ofendido. Ahora entra en mi vida. Que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor Jesús, por siempre. Amén. Si usted hizo esta breve oración de fe, quiero invitarle que se ponga en contacto con nosotros. Lo animo a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es una sola. Que Dios te bendiga y te guarde para siempre.